Hola, en esta ocasión queremos comentarles acerca de los gastos deducibles y no deducibles en el impuesto sobre la renta. En primer lugar, lo que tenemos que aclarar es qué se entiende por un gasto. Básicamente, un gasto es aquella erogación de dinero en la que incurre una empresa para la obtención de sus ingresos o de sus rentas gravables. Básicamente, un gasto implica una disminución de la utilidad futura que espera percibir la empresa por el desarrollo de su actividad. Por lo tanto, un gasto no lo podemos concebir como la adquisición de un activo o la financiación del patrimonio de la compañía futuro. Entonces, siempre un gasto va a ser una erogación en la que la empresa incurre para desarrollar su actividad a futuro. Teniendo en cuenta que el impuesto a la renta en Colombia parte de la determinación de todos los ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio de la compañía, pues este se puede afectar con gastos que denominamos deducibles, es decir, aquellos que la ley tributaria nos permite disminuir de la base gravable de los ingresos para llegar a una utilidad pues menor. Entonces hacemos referencia a gastos deducibles a aquellos que cumplen con las reglas de la legislación tributaria y a gastos no deducibles a aquellos que no cumplen con las reglas de la legislación tributaria y por lo tanto llevan una mayor base gravable en el impuesto sobre la renta. La determinación de gastos deducibles o no deducibles y el cumplimiento de los requisitos de cada uno de ellos es muy importante porque en función de este se va a aumentar la base gravable del impuesto a la renta o se va a disminuir. Por lo tanto, tiene un impacto directo en cuánto impuesto a la renta resulta pagando una empresa al final del ejercicio. El estatuto tributario establece como requisitos para que los gastos sean deducibles del impuesto a la renta una regla general, en virtud de la cual todo gasto debe cumplir con una relación de causalidad, una relación de necesidad y una relación de proporcionalidad con la actividad generadora de renta. En estos puntos, la jurisprudencia del Consejo de Estado recientemente ha emitido varios pronunciamientos aclarando qué se entiende por esos requisitos de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, que todos los gastos deben cumplir. Y adicionalmente, a partir del artículo 108 del Estatuto Tributario y siguientes, tenemos unas reglas específicas para ciertos gastos, por ejemplo, gastos de nómina, gastos de pagos al exterior, gastos relacionados con impuestos que la compañía paga en el desarrollo de su actividad. En primer lugar, entonces, los gastos que están relacionados con la regla general o la regla de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad hacen referencia a que el gasto debe tener un nexo de causalidad con la actividad productora de renta, es decir, que el gasto está directamente relacionado con el ingreso que espera obtener la empresa para desarrollar su actividad. No es necesario que la compañía tenga un ingreso para poder llevar el gasto como deducible, sino simplemente la expectativa de que ese gasto es necesario para desarrollar la actividad. La necesidad y la proporcionalidad siempre la vamos a revisar de cara a un criterio comercial, es decir, a ver cómo en la práctica o es usual que la compañía desarrolle ese tipo de gastos para poder desarrollar la actividad. Entonces la necesidad nos la da es qué tanto podemos utilizar ese gasto o es necesario incurrir en ese gasto para poder desarrollar la actividad generadora de renta. Y de igual manera la proporcionalidad la vamos a ver con ese criterio comercial de cuánto es usual que ese gasto sea normal en la actividad productora de renta, en el sector en el que se desarrolla la empresa, en el ingreso que espera obtener de cara a la actividad. Tratándose ya de gastos específicos, pues hay unos requisitos adicionales muy de tipo formal que deben cumplir todas las compañías. En primer lugar, pues todos los gastos deberían estar soportados con una factura electrónica emitida debidamente por el proveedor. Es decir, que con los proveedores que estando obligados a facturar no obtengamos una factura, ya ese simple hecho hace que el gasto sea no deducible. De igual manera, tratándose de gastos de nómina, es necesario generar el documento soporte de nómina electrónica para la deducción de esos gastos de nómina, más otros requisitos adicionales para que los gastos de nómina sean deducibles, como por ejemplo pagar la seguridad social en debida forma y tiempo, practicar la retención en la fuente cuando el trabajador está sujeto a retención en la fuente por rentas laborales,
Y tratándose, por ejemplo, de gastos al exterior, pues debemos contar también con el documento soporte equivalente electrónico, que es un documento soporte que genera la empresa que está tomando el gasto para poder llevar ese gasto como deducible de los pagos que hace a sus proveedores ubicados en el exterior. Esto cuando se trata de servicios. Cuando se trata de importación de mercancías, la norma establece que el requisito formal para la deducibilidad del gasto es la declaración de importación de la mercancía. Entonces, como vemos, hay unas reglas generales que son la necesidad, la proporcionalidad y la razonabilidad del gasto, y las reglas formales que deben cumplir los gastos de tener un documento soporte equivalente electrónico, tener una factura electrónica, o tratándose de nómina, tener básicamente el documento soporte de nómina electrónica. Hay otro tipo de gastos que nuestra legislación establece como deducibles o no deducibles, cumpliendo ciertos requisitos formales. Entonces, por ejemplo, tratándose del impuesto de industria y comercio, pues este es deducible el que se haya pagado durante el respectivo año gravable, igual que otros impuestos como el impuesto de vehículos, el impuesto predial, impuestos, tasas o contribuciones distintos al impuesto de renta y al IVA, que pueden tomarse como deducibles en la declaración de renta. Asimismo, existen algunos pagos al exterior que se hacen a proveedores que prestan servicios técnicos, asistencia técnica o licenciamiento de uso de marca, en los cuales la normatividad expresamente establece la necesidad de registrar esos contratos ante la autoridad tributaria con el fin de que ese gasto pueda tomarse como deducible, y nos da un plazo muy corto, un plazo de 6 meses para registrar el contrato ante la autoridad, independientemente de que se haya causado o no el gasto en la contabilidad. En ese punto, digamos que es bastante importante contar con estos requisitos formales, porque de alguna manera son gastos necesarios, proporcionales, razonables con la actividad productora de renta, pero a veces en las compañías se pierde la deducibilidad del gasto por no cumplir con estas formalidades propias de los gastos deducibles y no deducibles. Entonces, como les mencionábamos, en Crow estamos a su disposición para poder asesorarlos en la determinación de su impuesto a la renta, en determinar y cumplir con todos estos requisitos formales para la deducibilidad de los gastos, que finalmente se traducen en una menor base imponible de cara al contribuyente o en el incremento de pérdidas fiscales para compensarlas en el futuro con otras rentas que pueda generar la compañía, que finalmente pues son escudos o herramientas de planeación tributaria que la norma tributaria nos trae, que simplemente debemos cumplir con los requisitos que establece formalmente la legislación para tomarlos como deducibles y afectar así el impuesto a la renta, y estamos a su entera disposición para poder asesorarlos y acompañarlos en todo este proceso.